Bienvenidos al podcast El Poder de lo Simple, donde Jay irá explorando junto a cada uno de ustedes sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast El Poder de lo Simple. Aquí Jay y hoy vamos a explorar un concepto que bajo mi criterio siempre me ha parecido muy fascinante, más no solo desde el punto de vista profesional, personal, perdón, sino también desde el punto de vista profesional y más aún si estás involucrado en algún tipo de carrera en la que conlleva la creatividad o si estás innovando, sea cual sea la carrera en la que estés, pero estás en la innovación. Así que vamos a hablar sobre la yuxtaposición, ¿ok? Esta palabra yuxtaposición, de hecho yo cuando lo escuchaba de niño me causaba gracia y no fue hasta mucho después que logré comprender qué es lo que significa la yuxtaposición. Creo que muchas personas hasta el día de hoy, porque antes de hacer este podcast fui y pregunté a muchas personas que creen que es la yuxtaposición y muy pocos fueron los que llegaron a darme realmente la, la definición exacta. ¿Ok? Julian Smith fue alguien que dijo una frase que al mismo tiempo define qué es la yuxtaposición. Él decía, la yuxtaposición implica combinar elementos que no son relacionados de diferentes géneros para ver si es que encajan en algo que sirve y qué mejor si algo espectacular. Cuando una combinación inesperada encaja de manera satisfactoria, el resultado es algo que la gente nunca ha visto. Eso hace que el público se incline porque hay un contraste inesperado, lo que altera su coincidencia de patrones y los deleita. Todo eso es la frase, ¿no?, que dijo Julian Smith. Entonces, volviendo un poco a lo que era la frase, ¿qué es la yuxtaposición? Es básicamente el arte de colocar elementos que aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, los pones uno al lado del otro e intentas crear algo nuevo, y qué mejor si es que es algo emocionante, espectacular, maravilloso. Obviamente al principio puede que no te des cuenta de que es emocionante, espectacular, maravilloso, pero sí de que es algo nuevo y obviamente algo útil, ¿ok? Yo que he estado involucrado en talleres de design thinking y todos estos temas, es una técnica muy utilizada en muchos talleres y también disciplinas en general, que van desde el arte, la literatura, la música y, como ya digo, en el diseño, que es colocar dos cosas que no tienen nada que ver. Hay algunas tarjetas y hay hasta un juego que, bueno, por ahí lo tengo, que alguna vez lo compré, que es un juego en el que te dan dos elementos totalmente, una silla y un zapato, yo qué sé, y tienes que pensar qué puedes hacer mezclándolos u ocupando un pedazo del uno encima del otro o pensando diferentes formas, ¿ok? La clave obviamente está en intentar encontrar esas conexiones que no tienen nada que ver, que son inesperadas y que sorprendan y mantengan al público así diciendo wow, ¿ok? Entonces, la creatividad a menudo se trata de ver conexiones donde otros no la ven. Esa es una parte de la creatividad. Y al combinar elementos que son dispares, obviamente va a crear algo nuevo, algo que va a captar la atención porque es nuevo y algo que va a causar interés porque llamó la atención y porque es nuevo. Entonces, este contraste desafía la forma en que las personas suelen percibir las cosas. Están acostumbrados a ver las cosas de tal manera y cuando ven algo que ha cambiado, lo que llega a hacer que resulte una experiencia memorable, llamativa, emocionante. Entonces creería que un punto que en este momento sería interesante es que les dé algunos ejemplos que yo conozco de cómo la yuxtaposición ha sido utilizada de manera exitosa en diferentes campos. Vamos primero, por ejemplo, con el arte. Cuando hablamos de artistas como Salvador Dalí o como René Magritte, son famosos por sus obras surrealistas. Más que nada, Salvador Dalí, creo que la mayoría de la gente sabe quién es Salvador Dalí. Sus obras son surrealistas, combinan objetos comunes en contextos totalmente inusuales.
Estas combinaciones que son inesperadas e inusuales van a crear esta experiencia visual que no solo llama la atención, sino hasta que llega a ser intrigante para la gente, ¿ok? O si es que vamos, en cambio, ya no solo en el arte, sino también en la música, el mashup es un excelente ejemplo de juxtaposición en la música. Combinas dos canciones de géneros diferentes para intentar crear algo que, en este caso, la música sea sorprendente, pero que también sea armonioso para que realmente se escuche bien y al mismo tiempo llegue a generar atención del público. En el caso de la literatura, la juxtaposición puede usarse para digamos, contrastar personajes o no solo personajes, ¿no? También escenas o temas, creando una narrativa más rica en las palabras o en los temas y de una manera multifacética. Existe el gran famoso Charles Dickens, que por ejemplo él a menudo ocupaba la juxtaposición, donde que mezclaba la opulencia con la pobreza para intentar resaltar justamente las desigualdades sociales. Creaba una narrativa que justamente estaba creada en base a lo que es la juxtaposición entre ser rico y ser pobre. ¿Ya? Y en casos que son más cercanos a nosotros, por ejemplo, en la publicidad o en el marketing, los anuncios que combinan elementos humorísticos con temas serios a menudo son más memorables porque captan la atención de una manera inesperada. O hay muchos otros casos donde que se salen un poco del foco y mezclan cosas que no tienen nada que ver, porque obviamente si vos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo muy a la ligera que se me viene a la cabeza. ¿Qué pasa si es que vos ves una propaganda por ejemplo, de McDonald's en la que empieza con un elefante volando? No estoy dando una idea loca, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Que salir del marco, del frame común y empezar por un lado que no te lo esperabas. No sé si muchos recuerden, pero en Latinoamérica habían varias propagandas de Sprite, de la marca Sprite, de la bebida, y no tenían mucho que ver realmente con la bebida, ¿no? Había el caso, si no estoy mal, uno era de cómo se inventó el Valle de la Macarena, otro era de cómo los amigos se iban encontrando y que el amigo que antes era el chiquito ahora era el grandote y que el amigo que era el gordo ahora es el flaco y cosas que no tienen mucho que ver con la bebida, pero que la bebida aparecía por ahí y simplemente hacía que la situación en sí sea graciosa y por ahí estaba incluida una bebida Pepsi, una bebida Sprite, perdón, y ya era la publicidad. Y la gente iba al día siguiente a conversar y decir, ¿viste la propaganda? ¿Viste la publicidad? Y terminaba siendo la mejor publicidad y el mejor marketing. Entonces, también es una forma en la que puedes vos mezclar en la publicidad y el marketing. Hay muchos otros casos, tanto en el diseño, como ya dije, en la creatividad, que puedes ocupar esta técnica. Pero volviendo un poco más hacia nosotros mismos, ¿cómo puedo aplicar el concepto este de la yuxtaposición en mi vida diaria o en mi vida, en mi trabajo? Lo primero sería que yo digo y que me decía a mí mismo es no te limites a lo obvio. O sea, vivimos dentro de los parámetros de los que creemos de que hacer lo obvio es lo mejor que puedes hacer. Yo diría más bien intenta pensar de una manera lateral y busca conexiones entre cosas que normalmente no se relacionarían. De hecho, eso es una de las labores que yo tengo en mi empresa hoy en día, que desde el día que llegué, desde el día que empecé mis labores específicas en esta empresa, eh, empecé a ocupar muchas cosas que yo había aprendido en el antes y que las pude, no sé si se dirá así, ¿no? Ya juxtaponer en esta nueva labor. ¿Ya? Entonces piensa lateralmente y busca estas conexiones. En los proyectos que son más creativos, la idea sería probar combinaciones de ideas, de estilos, de materiales, que parece que no tengan nada en común. Aquí puedo dar un caso que se me viene a la cabeza. Mi mamá, ella pinta cuadros, ¿ok? Y, y tenía varias compañeras en sus clases de pintura que todas aprendieron del mismo profesor, por lo cual tenían más o menos la misma tendencia. Pero mi mamá se salió del cuadro, o sea, se salió de la caja, como se diría, y empezó a poner pedazos de cuero en los cuadros, empezó a poner pedazos de metal
texturas diferentes y obviamente lo digo, no porque sea mi madre, pero no tiene nada que ver los cuadros que ella hacía con lo que los demás hacían. Y no lo digo solo yo, lo dice la gente en general. Entonces, es eso, ¿no? Buscar lo que tal vez es improbable para que ver si es que eso resulta más innovador. Obviamente tienes que probar muchas veces, tienes que probar muchas combinaciones que la mayoría no van a funcionar, pero alguna va a funcionar. Y una parte que tal vez también podrías ocupar es fijarte en cómo los demás utilizan la yuxtaposición o cómo conocidos o famosos ocuparon. Yo te di aquí algunos ejemplos, pero tal vez puedes enfocarte o buscar ejemplos más específicos en el área que tú estás. ¿Ok? ¿Qué funciona y qué no? ¿Qué funcionó y qué no les funcionó? Así vas a aprender de esos éxitos en cuanto a la yuxtaposición y también cómo aplicar o sacar provecho de lo que ya lograste crear con la yuxtaposición y errores que también cometieron. Y obviamente en la parte de la yuxtaposición algo que tiene que ser muy claro es no te limites a tu área de especialización, ¿ok? Salte de tu área de especialización, porque justamente esa es la idea, buscar lo inesperado, porque si en tu área de especialización estás mezclando diferentes cosas, créeme que el 99.9% de las veces ya se mezclaron esas cosas. Si es que tú mezclas algo de ingeniería en sistemas con algo de música, tal vez ya no es tan común. Y si lo mezclas con algo de jardinería, tal vez ya es menos común, me estoy inventando, pero esa es la idea, no te quedes en tu cajita, digamos. La idea es que explores diferentes campos y géneros para justamente eso, buscar nuevas ideas, generar nuevas ideas y perspectivas. De ahí yo diría que usar la yuxtaposición obviamente va a tener beneficios, va a fomentar, digamos, la innovación al obligarte a pensar fuera de la caja y ver cómo las cosas, o ver las cosas que ya has visto durante toda tu vida desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Vas a crear de esa manera también interés y atraer la atención debido a esa parte novedosa y la sorpresa de lo que estás generando. Va a permitir también la versatilidad en tu pensamiento y en la creación. Ya una vez que empieces ya a mezclar muchas cosas, luego esa búsqueda de qué mezclar va a ser mucho más rápida, va a tener mucho más sentido, vas a fallar menos, vas a entender qué es lo que puede ser aplicado en múltiples disciplinas, ya no solo con dos cosas, ya con tres, con cuatro, con cinco, con 10. Y todo esto, lo que te he dicho en estas últimas palabras, va a enriquecer todos los proyectos y todos los trabajos porque vas a añadir profundidad y complejidad que no todos usualmente lo hacen porque se quedan en su cajita. Ahora, si queremos profundizar un poco más en cómo podemos usar esta yuxtaposición, pero ahora en nuestras vidas, pensemos en las situaciones cotidianas. Imagina que estás diseñando una presentación para el trabajo, en lugar de seguir el formato tradicional, digamos, intentas incorporar elementos visuales y textuales que normalmente no se encuentran juntos. Por ejemplo, mezclas estadísticas serias con imágenes humorísticas. De hecho, he visto muchas presentaciones, tanto presentaciones TED, presentaciones en universidades muy emblemáticas, de personajes muy emblemáticos que ocupan esta estrategia de mezclar cosas muy importantes, pero de manera humorística, para así mantener a la audiencia de una manera alerta y también comprometida, pero también feliz, ¿ok? Esta combinación va a hacer que no va a captar solo la atención, sino que también hará que el mensaje sea más memorable. Van a salir y van a decir a la gente, mira, acabo de venir de la presentación de tal persona, fue espectacular, me hizo reír, al mismo tiempo como estaba con la atención puesta sobre la persona, aprendí más y realmente valió la pena. Y eso es lo que la persona esperaría que generes, que logres hacer si es que das una presentación, ¿no? Que la gente salga feliz, que salga con la atención y que salga aprendiendo o captando lo que tú quisiste decirlos. En la vida personal, la justaposición puede ser un poco diferente, pero va a ser también efectiva. La gente que desarrolla aplicaciones a menudo mezclan funcionalidades de diferentes géneros para crear experiencias únicas. Piensa en aplicaciones de meditación que también, digamos, ofrecen ejercicios físicos suaves o aplicaciones de finanzas personales que ocupan la gamificación
para que el ahorro y la inversión sea algo más agradable. O sea, es como un juego. Estas combinaciones van a hacer que las aplicaciones además sean más útiles y además sean más atractivas para las personas. También es importante, muy importante bajo mi criterio, hablar sobre cómo la yuxtaposición puede ayudarte, te puede ayudar y me ha ayudado en la resolución de problemas. Por ejemplo, cuando enfrentas un desafío, mezcla diferentes enfoques y perspectivas, te va a ayudar de esa manera a buscar soluciones más innovadoras a esta resolución de problemas. Por ejemplo, si estás tratando de mejorar la eficiencia en el trabajo, en tu empresa o en tu departamento de trabajo, podrías combinar técnicas de productividad de la industria tecnológica con prácticas de bienestar personal, como la meditación o el ejercicio, que es algo que usualmente no se ocupa, pero yo he visto personalmente, y no solo en empresas aquí locales, sino también he leído libros sobre empresas a nivel internacional en las que ocupan estas técnicas, en las que las reuniones de, de cómo mejorar el equipo no solo son técnicas, no solo son con técnicas de cómo mejorar el equipo, sino también con cosas llamativas como el ejercicio, la meditación, que hace que el equipo se sienta un poco diferente, pero eso mismo me genera más atención. La combinación esta va a llevar a una solución, digamos, como se diría, más holística y efectiva. ¿Ok? Entonces, finalmente quiero hablar sobre cómo la juxtaposición va a mejorar nuestras relaciones personales. Cuando combinamos actividades y experiencias que normalmente no se mezclan, podemos fortalecer nuestros vínculos con los demás. Por ejemplo, organizas una cena temática con comida de diferentes culturas, va a ser una forma diferente y educativa de pasar tiempo con amigos y también con familiares. Esta combinación de sabores y experiencias no solo va a crear que la noche sea agradable, sea memorable, sino que también fomenta el aprendizaje y la apreciación cultural. Y cuando pasa ese tipo de cosas, yo sé que aquí lo estoy poniendo muy con nombrecitos, apreciación cultural y aprendizaje y todo esto, pero, pero cuando una cena deja de ser una cena común y pasa a ser una cena con algo detrás, créeme que mejora las relaciones personales, créeme que mejora la cena como tal, ¿ok? Usualmente hacemos la cena de juegos de mesa y créeme que yo he notado la diferencia cuando haces una cena con tus amigos sin nada, solo con música, a una cena con juegos de mesa. Es totalmente diferente y se siente totalmente diferente el ambiente y es mucho más agradable. Entonces, medio por aquí, culminando, la idea es que recuerdes siempre que la juxtaposición es una herramienta muy poderosa que te va a ayudar a transformar la creatividad, tu creatividad y la forma de pensar. Te va a ayudar a saber cómo combinar elementos no relacionados y buscar conexiones con estos elementos no relacionados de manera inesperada. Vas a poder crear algo que ojalá sea único, que ojalá sea memorable. Aquí también, como último mensaje que voy a dar, es que parte del ser de ocupar la juxtaposición y que se ha dado casos en los que funciona, la idea es que no tengas miedo de experimentar y que termines desafiando las normas que ya fueron establecidas por X persona, que la verdad, bajo mi criterio, nada debería estar establecido como tal. Deberías siempre estar ocupando la creatividad para que justamente en esos contrastes de cosas y lo inesperado encuentres cosas maravillosas. Yo en lo personal, durante un buen tiempo de mi vida, me dediqué, bueno, más bien dicho, no sabía a qué dedicarme. Eh, Aprendí mucho de programación, de aplicaciones móviles, y empecé a producir música electrónica, empecé a diseñar páginas web, empecé a diseñar logos, empecé a generar contenido en redes sociales y, y terminé, bueno, no es que es mi única labor, no hago bastantes cosas en mi diario vivir hoy en día, pero por ejemplo, para mí siempre recuerdo y siempre digo este caso, la juxtaposición es cómo mezclé la música, la producción musical con la generación de páginas web, con el diseño y ahora genero artes visuales para las fiestas de música electrónica. Entonces yo hago artes visuales, los artes que van detrás de los DJs cuando hacen sus presentaciones.
detrás las imágenes, cómo se mueven y bailan con la música y todo eso, las genero yo con código. Entonces, no sé si recuerdas que te dije que había aprendido programación, con lo que creaba páginas web aprendí de programación en tercera dimensión, con la producción musical entendía cómo funcionan las frecuencias musicales y cómo podía hacer que las cosas bailen. Y con el diseño, pues bueno, básicamente que las cosas se vean bonitas. Entonces, una juxtaposición de cuatro cosas que estas cuatro cosas las aprendí en 5 años, creo. La una primero, luego de 2 años la otra, y nada, lo aprendí pensando en que, ok, voy a terminar haciendo esto. Terminó siendo un resultado de todas estas cosas que mezclé. Entonces, yo diría que siempre recuerdes las palabras de Julian Smith, ahora que recuerdes esa historia mía que acabo de decir, y que te des esas alas para explorar esas combinaciones en tu vida y tu vida profesional y tu trabajo. Puede que encuentres algo espectacular, sí, más que seguro que sí, y va a mejorar tu vida en general. O sea, no tengo nada más que decir porque he visto muchos casos y yo sigo aplicando día a día la juxtaposición. Y creo que muchos de ustedes ya lo han hecho, solo que la palabra per se es un poco un misterio, pero es así. Así que nada más, no olviden revisar mi libro El Poder de lo Simple. Pueden encontrar en la bio de mi cuenta de Instagram, ahí está el link. Ahí intento profundizar un poco más en estas y otras técnicas que pueden ayudarte a simplificar tus vidas, a alcanzar tus metas y aclarar algunas cosas que tal vez no están muy claras en nuestra vida. Así que nada, gracias por escuchar este episodio del Poder de lo Simple. Espero que hayas encontrado un poco más de inspiración y motivación con todo lo que hemos compartido el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando más sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Hasta la próxima. Simple.